Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy, mis queridísimos seguidores, tenemos un vídeo que prepárense, porque les va a dejar con la boca abierta. Sí, lo han leído bien en el título, bombazo. Can Yaman y Demet Özdemir. Noticia inesperada el 14 de junio de 2025. Sí, sé que muchos están pensando, ¿pero qué está pasando? ¿De qué nos van a hablar? Pues bien, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el mundo de estos dos iconos turcos y analizar, con lupa, cada detalle, cada rumor, cada posible indicio de lo que podría estar ocurriendo entre ellos en esta fecha tan específica. Vamos a explorar todas las teorías que circulan por Internet, a escuchar a los expertos, a repasar su historia juntos y, sobre todo, a dejar volar nuestra imaginación. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho entretenimiento. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. Bien, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química innegable y por supuesto, la magia de Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que los catapultó a la fama internacional. Desde el final de la serie los fans no han dejado de soñar con una posible reconciliación, un reencuentro, un algo más allá de la pantalla. Y es que seamos sinceros, la conexión entre Can y Demet era palpable, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. ¿Quién no suspiró con la historia de amor de Can Divit y Sanemayın? Yo la primera. Ahora bien, volvamos a la noticia inesperada del 14 de junio de 2025. Sé que la fecha puede parecer lejana, pero en el mundo del espectáculo, 2 años pueden pasar volando. ¿De dónde surge este rumor? Pues bien, la verdad es que la fuente no es del todo clara. Hay varios foros y cuentas de redes sociales que han estado especulando sobre este día en particular, pero sin aportar pruebas concretas. Algunos dicen que podría tratarse del anuncio de un nuevo proyecto juntos, una película, una serie, incluso una campaña publicitaria. Otros, más románticos, sueñan con un anuncio de compromiso o, incluso, de boda. Sí, lo sé, suena descabellado, pero la esperanza es lo último que se pierde. Analicemos las posibilidades con un poco de objetividad. Por un lado, sabemos que tanto Can como Demet han estado muy enfocados en sus respectivas carreras. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, como Sandokan, demostrando su talento y consolidándose como un actor de renombre. Demet, por su parte, ha protagonizado varias series y películas en Turquía, demostrando su versatilidad y carisma. Ambos han demostrado que son artistas talentosos y ambiciosos, capaces de conquistar cualquier proyecto que se propongan. Entonces, ¿sería factible que se reunieran para trabajar juntos en 2025? La respuesta es sí, definitivamente. La química entre ellos es innegable, y los productores lo saben. Una nueva colaboración entre Can y Demet sería un éxito asegurado, un bombazo en taquilla y en audiencia. Además, ambos han expresado en varias ocasiones su admiración mutua y su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Recuerden aquella entrevista donde Can dijo que Demet era una de las actrices con las que mejor había conectado y que le encantaría volver a compartir set con ella. Y Demet, por su parte, siempre ha hablado con cariño de Can, destacando su profesionalismo y su buen humor. Pero, ¿qué pasa con la teoría del romance? Aquí la cosa se pone más interesante. Como sabemos, ambos han tenido relaciones sentimentales después de Erkencikus. Demet, por ejemplo, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró. Can también ha tenido sus propias relaciones, algunas más mediáticas que otras. Recordemos su relación con Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana, que generó mucha expectación mediática. Sin embargo, los fans no se rinden. Muchos creen que, a pesar de todo, el amor entre Can y Demet nunca se apagó. Que quizás el tiempo y la distancia les han ayudado a madurar y a darse cuenta de lo que realmente importa. Que tal vez el 14 de junio de 2025 sea el día en que decidan dar una nueva oportunidad al amor. Piensen en todas las señales que, según los fans, han ido dejando a lo largo de los años.
Desde likes misteriosos en redes sociales, hasta comentarios sutiles en entrevistas, pasando por encuentros casuales en eventos públicos. Los fans son como detectives, nada se les escapa. Por supuesto, todo esto son puras especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta que respalde esta teoría. Pero, ¿acaso no es divertido soñar? ¿Acaso no es emocionante imaginar un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla? Además, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones sorprendentes, matrimonios inesperados y separaciones dolorosas. La vida de los famosos es como una telenovela. Otra posibilidad que se baraja es que el 14 de junio de 2025 sea el día en que ambos decidan hablar abiertamente sobre su relación pasada. Quizás quieran aclarar algunos rumores, compartir algunas anécdotas o simplemente agradecer a los fans por todo el apoyo que han recibido a lo largo de los años. Imaginen una entrevista conjunta, un live en Instagram o incluso un documental donde cuenten su experiencia en Erkencikus y cómo les afectó la fama repentina. Sería un bombazo mediático sin duda alguna. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el 14 de junio de 2025 será un día importante para los fans de Can Yaman y de Method Demir. Un día lleno de expectación, de esperanza y por supuesto, de mucho salseo. Prepárense para las teorías conspirativas, los análisis exhaustivos y las reacciones apasionadas en redes sociales. Va a ser un día de locos. Pero profundicemos un poco más en las posibilidades. Si se tratara de un proyecto profesional, ¿de qué tipo podría ser? Podría ser una serie de televisión, quizás una secuela de Erkencikus, donde veamos a Candy Beat y Sanem años después, con hijos y nuevos desafíos. O quizás una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma química innegable entre los protagonistas. También podría ser una película, una comedia romántica, un drama o incluso una película de acción. Imaginen a Can y Demet interpretando a espías, detectives o incluso superhéroes. Sería épico. ¿Y si fuera una campaña publicitaria, de qué marca podría ser? Quizás una marca de ropa, de perfumes, de coches o incluso de productos para el hogar. Lo importante es que la campaña refleje la personalidad y el carisma de ambos artistas. Por otro lado, si se tratara de un anuncio personal, como un compromiso o una boda, sería el evento del año. Los fans de todo el mundo estarían enloquecidos, las revistas del corazón se pelearían por la exclusiva y las redes sociales explotarían. Sería una boda de ensueño con una ceremonia íntima y una fiesta por todo lo alto. Ya me los imagino radiantes y enamorados. Y si se tratara de una confesión sobre su relación pasada, sería una oportunidad para cerrar un capítulo y seguir adelante. Podrían hablar sobre los desafíos que enfrentaron, las presiones mediáticas y las razones por las que decidieron tomar caminos separados. Sería un acto de valentía y honestidad que sus fans agradecerían. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la noticia del 14 de junio de 2025 sea una completa invención. Quizás se trate de un rumor falso creado por algún fanático con mucha imaginación o por algún medio de comunicación en busca de clics. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas están a la orden del día, por lo que debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Si hay tantos rumores y especulaciones sobre Can y Demet, es porque hay algo que alimenta esa llama. Quizás sea la química innegable entre ellos, quizás sea el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo, o quizás sea simplemente la magia del espectáculo. En cualquier caso, lo importante es que sigamos disfrutando de sus carreras, apoyando sus proyectos y soñando con un futuro lleno de éxitos y felicidad para ambos. Can y Demet son dos grandes artistas que han conquistado al público con su talento, su carisma y su profesionalismo. Se merecen todo el reconocimiento y el cariño del mundo. Ahora bien, quiero leer sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que pasará el 14 de junio de 2025? ¿Creen que se trata del anuncio de un nuevo proyecto juntos? ¿O sueñan con una reconciliación amorosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus ideas y opiniones. Vamos, no sean tímidos. Quiero saber qué piensan. Y mientras esperamos que llegue el día, podemos disfrutar de todos los proyectos en los que han participado Can y Demet. Podemos volver a ver Erkencikus y suspirar con su química inigualable.
Podemos seguir sus carreras y admirar su talento. Podemos, en definitiva, seguir soñando con un futuro juntos. Recuerden que la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de una noticia inesperada sobre Can Yaman y Demet Özdemir el 14 de junio de 2025. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan por Internet, desde un nuevo proyecto juntos hasta una posible reconciliación amorosa. Hemos recordado su historia juntos y hemos dejado volar nuestra imaginación. Al final, lo importante es que sigamos apoyando a estos dos grandes artistas y que sigamos soñando con un futuro lleno de éxitos y felicidad para ambos. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que en este canal no solo hablamos de salseo, también hablamos de cultura turca, de gastronomía, de viajes y de mucho más. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos contenido interesante y entretenido sobre Turquía. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre la noticia del 14 de junio de 2025. Los espero con ansias. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí les traeremos siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, chismes jugosos, análisis profundos y mucho entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa. Ciao, ciao.